Estimados amigos y amigas, hoy tengo el honor de ser recibida en casa de Santiago Roel. Él es el director y fundador del Semáforo Delictivo y es un personaje que todos y todas debemos de conocer. Su impacto sobre México después de una plática previa a esta entrevista que acabo de tener con él es impresionante. Ha logrado bajar los niveles de violencia debido a técnicas que él aporta a la comunidad para que la violencia baje. Sabemos que México es uno de los países más violentos del planeta y tan violento como los más violentos que están en guerra declarada. Santiago, ¿nos quieres explicar de qué se trata el Semáforo Delictivo? ¿Organización que hace cuánto fundaste? Pues mira, es una metodología que primero es una metodología, es una herramienta y una metodología que fuimos perfeccionando con los años, creándola en base a la experiencia. Hace muchos años en Nuevo León empezamos con la idea de meter calidad total, una administración de calidad total al gobierno de Nuevo León. Pero ¿cómo que quisiera empezamos? ¿Tú eras parte del gobierno? Era parte del gobierno, me invitaron a ser parte del gobierno con esta idea de transformar al gobierno en un gobierno eficiente que sirviera a sus clientes, a los ciudadanos, que diera buenos servicios, que no estuviera pesado, que no consumiera muchos recursos, que tomara mediciones importantes pues para ver cómo mejoraba los servicios. Esto sucedió a principios de los 90. Aquí en el gobierno de Nuevo León. El gobierno de Nuevo León, las empresas, algunas empresas grandes ya lo habían adoptado esto, venía de Japón. Y a nivel nacional era la administración de Carlos Salinas de Gortari, había la visión de un México moderno, de transformar al gobierno. Y en Nuevo León le pusimos este adjetivo de con calidad total, que es toda una manera de administrar diferente. Entonces empezamos a experimentar por ahí, con la ayuda de consultores que venían de la iniciativa privada. Al principio pues batallaban porque era un animal diferente el gobierno, ¿no? O sea, los consultores estaban acostumbrados a atender a grandes empresas o pequeñas empresas y no al gobierno. Entonces el gobierno es diferente porque es una empresa de servicio. Para empezar, no es de producción de bienes, sino de servicios. Esto es un poquito más difícil de hacer. Y luego pues había otro lenguaje que aprender. Pero funcionó muy bien, tan funcionó que nos convertimos en un ejemplo en Nuevo León de cómo podía hacerse un gobierno eficiente. ¿Estás hablando de la época de la administración de cuál gobernador? De Sócrates Rizo, del 91 al 95. Fue cuando arrancamos esto, claro, sin saber, esto era territorio nuevo para cualquier gobierno en el mundo. Nos dimos cuenta que Wisconsin, la ciudad de Madison, Wisconsin, traía estos conceptos de aplicar también la calidad total al gobierno. Bill Clinton lo había hecho como gobernador en Arkansas, fuimos a ver lo que había hecho. Y Europa estaba haciendo lo suyo, Inglaterra también, Australia, Nueva Zelanda, no estábamos enterados nosotros, con otras características, pero con el mismo fin, con la idea de que cuando tú tienes un gobierno de primer mundo competitivo, puedes jalar al país, a la sociedad, a ser un país más competitivo. Entonces nos fue muy bien, muy interesante, pero muchos de los consultores, te platicaba el otro día, no querían meterse a las áreas de policía o de ministerio público, la procuraduría les daba miedo, ¿no? Dice, oye, pues sí le entro a gobierno, pero no le entro al tema, me da miedo, ¿no? Y curiosamente fue una de las áreas que mejor funcionó. Porque finalmente los convenciste de entrar. Pues había que entrarle, entonces lo que hicimos fue meter a los consultores que teníamos dentro nosotros, que también los teníamos dentro del gobierno, no solamente contratados por fuera, le entraron y empezó a bajar la incidencia delictiva en Nuevo León en los 90. Era muy baja la incidencia delictiva de Nuevo León, eran los estados más tranquilos, muy próspero Nuevo León, muy industrioso, pero además muy tranquila, la sociedad tranquila. Y a pesar de ser, pues había áreas de oportunidad que se detectaron y bajaron. ¿Por qué bajó? Luego, después de muchos años, lo vine a entender. ¿Por qué tuvimos tanto éxito en esto? ¿Éxito a qué nivel? Pues de bajar la incidencia delictiva, los delitos en el orden de un 20, un 30, un 40, un 50%, ¿no? Fabuloso. ¿Cómo lo hacíamos? Extraíamos datos del sistema, datos de la Procuraduría o datos de la policía, los ordenábamos y los publicábamos. En lugar de que los medios de comunicación o la sociedad nos estuviera tocando la puerta
para ver que en aquel entonces nadie publicaba nada. Y era nosotros, transparentar. De hecho, como encargado de la calidad yo en el gobierno de Nuevo León, publicábamos más de 100 indicadores de todas las dependencias, mes a mes. Era una carpeta que distribuíamos a los medios de comunicación y era pues buen gobierno, porque es una manera de estar evaluando el gobierno, ¿no? Entonces, por ahí empezamos, con la idea de hacer buen gobierno. Y buen gobierno resultó ser muy efectivo, o estas técnicas, en el área de seguridad, en el área de paz para la población. Logramos bajar, te digo, radicalmente los índices delictivos. Y esto nos sorprendió, ¿no? Fue algo interesante pues, para los propios consultores, para mí que estaba aprendiendo esto. Fue algo muy motivante, sobre todo algunos delitos, por ejemplo, violación. Y fue algo que vinimos a replicar en otros estados. Después de esto, a mí me invita el gobierno federal a hacer lo mismo, a tratar de implantar un plan de calidad en todo el gobierno federal, todo un reto. Y estuvimos ahí 2 años con claroscuros, avanzamos mucho, hasta que el sistema me dijo, ya no te aguantamos, y nos corrieron. Porque, a pesar de que también tenías éxito. Sí, estaba teniendo éxito, pero mira, la calidad total, este tipo de administraciones, implica una transferencia de poder de los de arriba a los de abajo. ¿Por qué? Porque el cliente, el nivel que está más cercano al cliente es el que sabe más de cómo atender mejor a su cliente, pero no le dan la oportunidad. Generalmente los jefes les gusta controlar, les gusta decir cómo hacer las cosas, y este es el grave problema de un mal gobierno o de una mala administración, cuando los de arriba se dedican a controlar y a dar órdenes, en lugar de apoyar a los niveles de más abajo. Más próximos al cliente que viene siendo el ciudadano. Entonces empezó esta revolución en el gobierno federal, fue muy interesante, escribí un libro al respecto, pero llegó un momento en que a la hora que estábamos evaluando todo esto, pues creó una gran turbulencia, y mi jefe, que era el secretario de la Contraloría, pues no aguantó que lo evaluáramos nosotros y ver que la Contraloría iba muy mal. Total, para no hacerte el cuento largo, me piden que ya me retire y el programa lo minimizan y lo esconden. Nos faltó el liderazgo del presidente, en aquel entonces el presidente Zedillo, que tenía los valores de la calidad, a mí me parecía buen líder, pero nunca estuvo enterado, siempre fue bloqueado un poquito por mi propio jefe de esta información. Total, de ahí recibo una llamada saliendo de la Contraloría, dije, bueno, ya aquí ya se acabó mi experiencia en gobierno, hasta aquí ya no aguanto más. Pero me habla el entonces gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, me dice, oye, Santiago, ven a ayudarnos, ven a ayudar a Tabasco como consultor, ayúdanos a implantar esto de la calidad total que vimos en Nuevo León, porque la historia fue en todo México. ¿Lo llegaron a reproducir los periódicos? Sí, fue muy conocido. Nos visitaban de la mayor parte de los estados de Nuevo León, de México, venían a Nuevo León a estudiar lo que estaba haciendo el gobierno de Nuevo León. Eran épocas muy bonitas, de mucha transformación. Desafortunadamente se perdió mucho de esto. Pero bueno, nos vamos a Tabasco, me voy a Tabasco, y empezamos con este programa también, y volvemos a repetir el tema de bajar radicalmente los delitos en Tabasco. Fue muy interesante porque se suponía, o nos criticaban o nos decían, bueno, sí, Nuevo León, pero Nuevo León es un estado avanzado, es un avanzado rico. Y en Tabasco logramos replicar exactamente igual o mejor el tema de la inseguridad. Y con historias muy bonitas, Cristina. Por ejemplo, me acuerdo de la procuradora, me fui a comer con ella después de una reunión que tuvimos, y estábamos viendo el tema de violación. Muy dramático, porque la mayor parte de las víctimas en la violación son niños o niñas, y los violadores están cerca de casa, o el tío, o el padrastro, o el amigo, o el vecino. A veces hasta el papá, Dios mío. Y el papá a veces también. Y me decía la procuradora, ¿qué hago con esto? Bueno, pues voy detrás de ellos como procuradora. La mayor parte de las violaciones no se denuncian. Por temor, por vergüenza, por amenazas, porque es el que mantiene la familia, lo que tú quieras y gustes. Sí. Entonces le dije, mira, Patricia Pedrero era la procuradora, muy valiente mujer. Le dije, mira, Patricia, vamos a tener que hacer algo extraordinario, fuera de tu misión como procuradora. Como procuradora tu misión es procurar la justicia, ¿verdad? Pero en este caso... Ir tras el delito, ¿no? Ir tras el delito ya cuando hay una denuncia. Pero aquí nos vamos a ir antes. Nos vamos a ir a prevenirlo. Lo que queremos es que no haya víctimas en Tabasco. Entonces lo que hicimos fue con esta información... Que te quedes sin chamba. Lo que queremos sí, es claro, que te quedes sin chamba, y ella no le tenía miedo a eso.
Y nos fuimos a las colonias donde sabíamos que había más incidencia de violación, a dar pláticas, a darles esta información. Algo publicamos también en los medios de comunicación. Y ese verano bajó entre un 70 y un 80% la violación. ¡Qué bárbaro! Entonces no dices, sé, oye, me trato de imaginar a cuántas niñas, niños salvaste de ser violados y les pues nos cambiaste la salvamos vida. todos, ¿no? Pero fue una idea muy sencilla, con algo muy barato, que es la información que ellos mismos ya tenían en la Procuraduría. Porque aunque no se denuncien todos los delitos, pues un 20 o un 30% sí se denuncian, y con eso entendimos lo que estaba pasando. Claro, había resistencia de ella, decir, oye, pues qué vergüenza que en Tabasco pase esto. Le digo, pasa en todo México. O qué vergüenza que el gobernador que va a pensar. Le dije, Patricia, para cualquier problema, sea familiar, personal, lo primero es la aceptación. Y eso es lo que te lleva a la sanación. Vamos a aceptar el tema y vamos a compartir la información. Y así fuimos creando esta metodología del semáforo delictivo. Extraer datos del sistema y publicarlos proactivamente, llevarlos a la población en riesgo y luego a la población abierta. Y nos dimos cuenta que si podíamos bajar la violación, podíamos bajar cualquier otro delito o casi cualquier otro delito. Porque la violación además se da en la intimidad. Si no es un delito, no es policíaco. Afortunadamente la corrupción o no corrupción de las autoridades no impacta. Este es un tema sociofamiliar. Hay otros delitos sociofamiliares, la violencia familiar, las lesiones generalmente, que son muy interesantes porque te están gritando estas colonias a través de la violencia. Te están gritando, Te están hablando. Ven, ayúdame. Necesito algo, o necesito información, o necesito mejorar el parque, o necesito divertirme, o necesito trabajo, o necesito deporte, o algo necesito. Entonces, el semáforo delictivo es esto: extraer datos, volcarlos de nuevo a la comunidad, regresarlos, pero te ayuda no solamente a bajar delitos, sino a orientar tu gasto social, por ejemplo, dónde hago el parque, dónde invierto el dinero, poco o mucho que tenga el municipio o el estado, dónde lo pongo, y luego lo evalúo. Si ya mejoré el parque en la colonia, bueno, ¿qué pasó? ¿Bajó la violencia familiar, sí o no? Y generalmente baja. Dimos pláticas de prevención de cualquier delito, subió, bajó la incidencia delictiva. Es muy interesante. Y además se mueve semana a semana o mes a mes. Nosotros publicamos mes a mes. Pero a veces cuando entramos a ayudarle a algún estado o municipio, vemos la información semana a semana, tenemos reuniones con mucha gente, no nada más la policía. Está todo el mundo sentado ahí. Está sentado el alcalde, está sentado el secretario de Desarrollo Social, el de Deportes, el DIF, la Procuraduría del Menor, el Instituto de la Mujer, etc. Entonces, se vuelve una dinámica de trabajo en equipo, se vuelve una dinámica de administrar científicamente con datos, de verificarlo. Tú puedes verificarlo al mes si tuviste éxito o no. Y de un nivel de conciencia muy interesante, que no es la venganza. No necesariamente quiero ir a vengarme del que actuó mal. Mi intención es la paz del municipio o del estado. Y ese nivel de conciencia más alto, más elevado, impacta mucho más que el nivel de venganza. Esto es muy interesante, porque años más tarde en Sonora, luego fuimos a trabajar en Sonora en el 2006, entramos por ahí con una administración priista, Eduardo Burs, el gobernador, muy valiente, porque fue el primer gobernador que nos aceptó todo esto ya de una manera formal. Ellos tenían iba en su tercer año Eduardo Burs, no le había funcionado muy bien el tema de seguridad, o más o menos. Iban a cambiar por segunda o tercera vez al secretario de seguridad. Y el nuevo secretario se enteró de esto que yo había hablado de Tabasco. Me manda a llamar, me dice, Santiago, voy a entrar yo al relevo. No soy policía, soy un asesor del gobernador, pero me tiene la confianza y por andar abriendo la boca ahora me invitaron a que yo haga esto. Un hombre bien intencionado. Y quiero que revises el plan de seguridad que he formado para ver. Y entonces lo veo, es un buen plan, pero le digo, mira, Francisco Figueroa, tipazo. Le digo, Francisco, está muy bien elaborado el plan, pero no funciona.
¿Cómo que no funciona, Santiago? Bien elaborado, pero no funciona. No funciona, esto no funciona, porque estamos hablando de un sistema complejo y el sistema complejo se mueve muy rápidamente. Y tú a lo mejor puedes hacer un plan perfecto, pero ya a la semana o al mes ya no sirve. Vamos a hacer algo. Significa que tiene demasiados actores actuando al mismo tiempo en diferentes momentos. Sí, es un término científico, es un sistema, tú eres un sistema complejo, la sociedad es un sistema complejo, el universo, muchos elementos muy relacionados, a veces muy difícil de saber qué Mueves es lo... uno y se mueven muchos otros. Muy difícil de diagnosticar dónde está el problema, Cristina. Y entonces, la manera de resolverlo no es meterte al detalle, sino ver el sistema desde fuera y desde arriba y ver los resultados. Es como la psicología o la salud. Bueno, finalmente está mejorando el paciente. Algo hicimos, algo le movimos al medicamento y está mejorando el estado emocional o anímico, ¿verdad? Entonces, se mide por resultados y eso es lo que nos dan estos indicadores. Le dije, vamos a publicar, en lugar de todo este plan, vamos a hacer un semáforo. Ahí surgió ya el término de semáforo. Un no semáforo. Había surgido porque Pues antes era calidad. Lo hacíamos y le poníamos cosas, pero no con el nombre. Entonces el nombre ahí surge. Vamos a hacer un semáforo, vamos a publicar los datos, vamos a comprometernos con una meta muy agresiva, vamos a bajar los delitos un 25%. Me dice Santiago, ¿por qué 25%? O sea, no me lo van a aceptar los policías, van a decir que estamos locos. Es una meta muy fuerte bajar un 25%. Le dije, mira, es algo que nos va a obligar a cambiar al sistema. Es algo que nos va a meter en retraso. Haciendo lo mismo. De mejor manera podemos bajar un 10%, pero el 25% nos obliga a hacer las cosas de manera diferente, a cambiar el sistema. Y eso es lo que vamos a hacer en Sonora. Le dije, nomás necesito una cosa, ya que me aceptó, y me causó sorpresa que me aceptara, yo pensé que me iba a subir al avión y decir, oye, pues muchas gracias, desperdiciamos un boleto en ti, ¿no? Pero se interesó en el tema y me dijo, oye, sí le entro. Le dije, bueno, nomás que necesitamos la aprobación del gobernador, porque esto es fuerte, ¿no? O sea, van a saltar chispas, ¿no? Se hace la reunión con el gobernador. ¿Le explicas tú? Le explico esto y me dice, bueno, ¿y por qué, Santiago? Le dije, mire, señor gobernador, es muy fácil. ¿Usted quiere hacer más de lo mismo o quiere hacer historia? Y ahí se ganchó, él dijo, sí quiero hacer historia. Bueno, pues vamos a hacer esto. Claro, yo ya dije, ¿en qué riesgo metí a todo este gobierno que empezaron a creer en mí? Pues tuvo éxito el programa, bajó radicalmente después de 2-3 años de estar trabajando. Claro, saltaron chispas en la Procuraduría, saltaron chispas en los municipios. O sea, gente ofendida porque tú publicabas lo que estaba sucediendo. Más que eso, los propios políticos no están acostumbrados a ser evaluados por resultados. Los políticos podrán hablar de objetivos, vamos a bajar la delincuencia o vamos a mejorar la salud de la población. La educación. O la educación, o el tema que tú quieras, pero nunca le ponen meta. Y no, es decir, nunca le ponen numeritos, como si yo te digo, oye, yo quiero bajar de peso. Sí, Santiago, pero ¿cuánto vas a bajar? Y ahí es donde no me gusta ponerle meta. ¿Qué tan pronto? Sí, y que tan pronto, y tampoco me gusta que me estén evaluando, pues mes a mes, ¿no? Me están encuerando ahí arriba de la báscula y me tengo que subir y es público. Estos son herramientas de primer mundo. Eso es lo que hacen los gobiernos avanzados. Rendir cuentas, dar la cara a la población, comprometerse con una meta, en vez de toda esta palabrería y este rollo que escuchamos en México que no sirve de nada. Entonces tenemos éxito ahí, viene un cambio de administración. Fuimos Historia Nacional, Sonora ganó el premio de innovación a nivel nacional con esto, pero más importante, volvimos a replicar las cosas. Bajaron las violaciones radicalmente, la violencia familiar, casi todos los delitos, creo que nada más homicidios, es el más difícil, batallamos un poquito. Y eso nos va a llevar... ¿Para llegar al 25%? Sí, no, en algunos delitos bajaron el 50% o el 60%, como lo habíamos logrado en Nuevo León y como lo habíamos logrado y en Tabasco. Y viene un cambio de administración y entra una administración panista. Y generalmente cuando entra un nuevo gobierno y sobre todo si es de un color... Todo lo anterior lo tiro a la basura. Todo lo tiro. Sin embargo, sucedió algo extraordinario. Dijeron, oye, ha funcionado muy bien, no nos gusta el PRI, no nos gusta, ¿verdad? Pero ese programa sí nos gusta. Entonces vamos a continuarlo, le vamos a cambiar de nombre, le vamos a maquillar diferente, pero vamos a continuarlo.
Y en efecto lo continuamos, pero pasó algo curioso. Aunque estábamos haciendo lo mismo, no estábamos teniendo el mismo resultado. Entonces me pregunto yo, ¿qué estamos haciendo diferente? Y es que había cambiado el nivel de conciencia, lo que te platicaba hace rato. Ellos entraron con el afán de un poquito de venganza y de demostrar que ya había llegado una nueva administración, que ahora sí. Y que eran mucho mejores. Y no de la paz de Sonora. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, empiezo a trabajar con ellos, digo, mira, esto no es político, esto no es de colores, todos estamos a favor de la paz en Sonora o en México, en donde estés. No hagamos estas divisiones, vamos a trabajar todos juntos. Porque tienes tú administraciones, quizá el Estado es del PAN, pero los municipios son de otros partidos, qué sé yo. Y cuando lo entendieron, empezaron a bajar los números otra vez. Entonces, qué importante que no solamente es la información, sino cómo manejo la información, con qué intención manejo las cosas. Es muy interesante porque pues esto ya se sale fuera de la calidad total, incluso de la teoría de sistemas complejos. Esto ya toca otras cosas pues más metafísicas, ¿no? Digamos, el cómo actúo, con qué intención actúo. Fíjate, qué hermoso. Como el budismo, que te dice, mira, lo importante de lo que hagas es con qué intención. ¿Cuál es tu intención? Sí, en el budismo lo toman muy en cuenta. Estudié un poco de budismo durante una temporada en mi vida. Y sí, la intención, o sea, tú puedes matar a alguien, pero fue un accidente y jamás tuviste la intención. Es completamente diferente de inclusive intentar matar a alguien y no lograrlo. O caso pero contrario. Tenías la intención. O caso contrario. Quiero ayudar a alguien, pero lo quiero ayudar para yo pararme el cuello y para que me aplaudan y para que digan que Santiago es muy bondadoso. Cuidado con esa intención. Así es. Entonces, es porque es del ego. Exacto. Y en el budismo exacto. el ego es el obstáculo. Y me encuentro una tabla, un autor norteamericano que mide estas cosas, lo aplicamos, en fin, toda una historia por ahí. Y sin embargo, en un momento dado nos damos cuenta que a pesar de todo este éxito que habíamos tenido en Sonora, era muy frágil. Y no era tan frágil por los cambios de gobierno, era frágil porque había un factor adicional que se llama crimen organizado, dedicado a la venta de drogas, no solo de exportación, sino de narcomenudeo, que en cualquier momento nos trastocaba toda esta labor tan bonita que estábamos haciendo. Fue un problema que yo no había visto en Nuevo León en los 90s, no lo había visto en los 90s en Tabasco, ¿En Tabasco tampoco, no era manifiesto, pero ya en este siglo, en 2006, 7, 8 y 9, claro que lo vimos. Y entonces es cuando me empiezo a interesar en el tema de, bueno, ¿por qué tenemos esta política de drogas? ¿Por qué estamos actuando de esta manera? ¿De dónde viene? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿No? ¿Por qué le estamos dando poder a las mafias a través de un mercado negro? Bueno, eso fue Felipe Calderón que hizo la guerra, ¿o tú crees que venía antes? Porque Felipe declaró la guerra contra las drogas. Y luego mira, ya estábamos un tratado con Estados Unidos que creo que se llama el Plan Mérida, ¿no? Ya estábamos, sí, es correcto. Ya estábamos en esta dinámica. Todo el mundo ha seguido, o siguió durante muchos años, la absurda idea de los Estados Unidos de que para bajar el consumo de drogas